Nosotros dimos la mayéutica. A ver, disculpen que de repente me confundo un poco, se me mezcla porque estoy con otras clases también de filosofía y en años anteriores me ha pasado que de repente daba clases, tipo 3 clases adelante de lo que debería haber dado, entonces así tipo para no mezclar a ustedes nomás, para estar seguro. Pues yo me acuerdo haber dado con ustedes mayéutica. Eso significa, a ver, voy a ver. Voy a compartir. Sí, ya vimos, ya pasamos un poquito ya la mayéutica, profe. Ok, a ver. La mayéutica está acá. Ah, esto es lo que nos dimos, el conocimiento universal y el intelectualismo moral. Eso es lo que nos falta. Y después ya empezamos con el bueno de Platón. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con un ping-pongcito con un ping-pong de preguntas y respuestas mientras les esperamos a los demás? Bueno, a ver. La clase pasada le dimos a los sofistas. La homomensura. ¿Qué significaba la homomensura? ¿Alguien que se acuerde? Y si nadie levanta la mano, le voy a elegir a alguien al azar. La homomensura sería el hombre como medida de todas las cosas. Genial. ¿Y alguien que no sea Fiorella que me quiera explicar qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Alguien que se acuerde? ¿A quién se le atribuye la noción de la homomensura? ¿No se acuerdan? ¿De quién es? Protágoras. Exactamente, Protágoras. Fiorella. Fiorella levantó la mano, decime. Ya contestó la compañera. Yo digo nomás para ir intercalando gente que responde. Genial, Protágoras. Protágoras de Abdera, ¿sí? A ver. Entonces, preocupación por asuntos humanos. ¿Qué vendría a ser el utilitarismo? Hola. Alguien, voy a hacer. Voy a rifar acá quién me va a contestar. A ver. Ay. A ver. Adri Vega. ¿Qué es el utilitarismo, Adri? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Una postura ética puede ser? Puede ser una postura ética, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué implica el utilitarismo? Hacer ver que los objetos y costumbres sean más útiles. No necesariamente. Acá Alexis levantó la mano. El utilizar el tiempo y energía en resolver problemas y que sean útiles. O sea, ese. No precisamente. ¿Se acuerdan de
de los ejemplos que les dimos, que Yo, hablamos? yo recuerdo los ejemplos más o menos que era lo de los nazis y todo eso, pero no tengo como las palabras indicadas para explicar. Ok. O sea, lo que es, lo que implica. Profe, ¿no podría Sí, ser donde aquella acción, o sea, se elige una acción que sea más beneficiosa para la mayor cantidad de personas? Algo así, no sé si me explico bien. es algo bastante parecido a eso. ¿Quién dio la respuesta? Yo, No, no. ¿Quién es yo? ¿Dónde estás? ¿Cómo te... Pau. Pau. Ok. Em, algo así, se aproxima bastante. El utilitarismo es es básicamente una forma de relacionarse con el mundo, por así decirlo. Es una postura que puede ser ética, moral, etcétera, etcétera, que básicamente lo que determina es que tu forma de relacionarte o con las cosas o con tus decisiones tienden siempre a intentar ser lo más útiles posibles para, eh, para el conjunto de la realidad. O sea, ¿a qué voy? Nosotros el ejemplo que habíamos dado era justamente que esto puede ser positivo como puede ser negativo, en el sentido de que, por ejemplo, uno de los ejemplos eran los nazis, que los nazis tenían una concepción utilitarista en el sentido de que ya que las personas que tienen o que viven con alguna discapacidad no pueden producir y terminan gastando, o sea, terminan costándole al Estado más de lo que aportan, entonces entonces se le puede como que se le puede desechar, por así decirlo, en términos así rápidos. Por eso vea que el utilitarismo no necesariamente es algo positivo. Es básicamente en una perspectiva en la cual en cual las cosas se miden en función de qué es lo útil o no para el ser humano. ¿Sí? Eso vendría a ser el utilitarismo. ¿Cuál era? Voy a tirar una última pregunta y después te pasamos otra a Sócrates. ¿Cuál era la diferencia entre la corriente naturalista y la corriente política de los sofistas? ¿Se acuerdan? ¿A alguien? A ver, Verónica Cardoso. ¿Vos te acordás por si acaso? ¿O tenés por ahí anotado? Hola, Verónica, ¿estás ahí? Ok, a ver, Susana Centurión. ¿Vos me podrías responder cuál es la diferencia entre los naturalistas y los políticos? Hola, profe, buenas tardes. Acabé de conectarme. ¿Será que puedes repetir nuevamente la pregunta que hiciste, por favor? Sí, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la corriente de los naturalistas entre los sofistas y la corriente de los políticos entre los sofistas también? Ahí vieron, ahí abajo en el punto número 4 dice Fisis versus Nomos, corrientes naturalistas, Hipías y Antifonte, y políticos Calícles, Trasímaco y Critías. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Ok. ¿Alguien se acuerda?
Fiorella, vos, tu mano sigue levantada porque querés responder esto o se quedó nomás. Se quedó nomás, profe, yo no me acuerdo. Ok, bueno. Ok, les explico entonces. La diferencia principal, dentro de los sofistas, hubieron como que varias etapas, ¿verdad? Y una de las diferencias principales se dieron entre estas dos corrientes de los sofistas. Una de ellas se le conocía como los naturalistas y la otra conocida como los políticos, y tenían una diferencia específica en cuanto a su noción de la igualdad del hombre. Los naturalistas, por ejemplo, creían que los hombres, que todos los hombres, que todas las personas eran iguales y tenían el mismo valor, ¿sí? Que todas las personas tenían igual valor, igual cantidad de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Los hombres eran todos iguales, pero son las instituciones las que generan desigualdad. Eso es lo que decía, eso es lo que decían los naturalistas, ¿sí? Los seres humanos somos todos iguales por naturaleza y son las instituciones las que generan desigualdad. Sin embargo, la corriente de los políticos lo que decía es que las corrientes en los políticos, perdón, me confundí. Sin embargo, la corriente de los políticos lo que decía es que no todos los seres humanos son iguales y que las instituciones, al tratar de forzar esa igualdad, era lo que generaban los conflictos, ¿sí? O sea, eso era básicamente la diferencia entre los naturalistas y los políticos, su concepción sobre el valor del ser humano, ¿sí? Para los naturalistas, todos los seres humanos valían lo mismo, eran iguales, y para los políticos, no. En fin, pasamos a diferentes, están medio aplazaditos en los sofistas, ¿eh? Métanle alguna leída si pueden para la próxima clase. Vamos a continuar a Sócrates. Ahí está. Bueno. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan más o menos que hablamos de las diferencias, de las principales diferencias entre los sofistas y Sócrates? ¿Alguien me puede más o menos decir que se acuerda de las diferencias entre los sofistas y Sócrates? Una de las principales diferencias es que los sofistas cobraban y Sócrates no. Exactamente. Yo lo que quiero saber es un poquito más sobre la cuestión más que tiene que ver con la filosofía en torno al ser humano, que es lo que más o menos, o sea, ¿se acuerdan que con los sofistas teníamos la homomensura, ¿sí? O sea que todo, el hombre como medida de todas las cosas, ¿sí? Que era como que la descripción básicamente de la noción del relativismo filosófico. O sea, las cosas no son ni buenas ni malas, todo depende de para quién, de quién te responda, de en qué contexto se den las cuestiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál era esa? ¿Cuál es? O sea, eso por un lado los sofistas. Sócrates tenía otra noción, ¿sí? ¿Alguien se acuerda un poquitito? Igual está citado en la presentación, pero quiero que alguien más o menos me explique. Profe, lo que yo tengo acá medio escrito es que los sofistas enseñaban para triunfar en la vida y Sócrates enseñaba sobre lo que era la honestidad y la moral. Sí, sí, va un poquito por ahí, pero igual todavía no llega a la respuesta. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre lo relativista y lo universal? ¿Qué dice ahí?
Sócrates creía en una verdad que trascendía las perspectivas del ser humano. Tipo, hay una realidad. Y el trabajo del filósofo es justamente descubrir esta realidad. ¿Cómo se entiende Mm, yo? Hay solamente una palabra que cambiaría de la definición que acabas de decir, que es, no es que Sócrates creía que había una realidad. La cosa es que para Sócrates existía el universalismo en cuanto a eso, a sí mismo, como vos dijiste, pero que tiene que ver con la verdad. Hay algo hay algo que es la verdad suprema. A vos te pueden parecer muchas cosas muy lindas, pero sin embargo existe un concepto de lo bello. No es relativo, por eso es universal, porque se aplica en todo el universo, por así decirlo, para hacer el ejemplo más claro, ¿verdad? O sea que existe lo bello, existe lo feo, existe lo bueno, existe lo malo, que se acuerdan que para los sofistas no era así, para los sofistas eran relativistas, en el sentido de que no existe lo bueno y lo malo, todo depende de, según a quién le preguntes. Lo que decía Sócrates es que no, que existe un concepto específico, existe la esencia de lo bello, existe la esencia de lo malo, existe la esencia de la verdad, existe la esencia de la fealdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere por el conocimiento universal. ¿Sí? Vamos a leer un poquito y hablamos de esto. Voy a leer y hablamos al respecto. El método socrático consiste, pues, en un proceso inductivo en virtud del cual de la pluralidad accedemos a la unidad de los conocimientos poco rigurosos, siempre dudosos y falsos, accedemos al conocimiento intelectual, es decir, accedemos al conocimiento universal. Mediante la refutación se eliminan los prejuicios, los saberes parciales, las apariencias, y mediante la mayéutica se alcanza el concepto universal, es decir, la esencia de las cosas de una misma especie, aquello que hace que las cosas sean lo que son. Por ejemplo, examinando muchas cosas bellas podemos llegar a determinar la esencia de la belleza. A ver, acá lo que quiero que quede claro es, ¿se acuerdan de lo que era la mayéutica? ¿Alguien se acuerda que me pueda decir más o menos qué era la mayéutica? Hacerle parir a las personas sus ideas. Sí, sí, pero ¿cómo se hacía eso? Había dos periodos que están ahí escritos. ¿Se acuerdan? Bueno, les explico. ¿Se acuerdan que la mayéutica era que Sócrates se iba a las plazas o a los espacios públicos, se sentaba a hablar con la gente, y Sócrates no pregonaba como una especie de maestro, sino que se sentaba a discutir con la gente, a debatir, y básicamente lo que más hacía Sócrates eran preguntas, ¿sí? Entonces, tipo, la persona le decía A, y Sócrates le preguntaba, ¿pero y por qué A? ¿Y dónde A? ¿Y está seguro que A? ¿Y cómo A? Bla, bla, bla. Y ese primer periodo en donde Sócrates utilizaba mucho la ironía, era como que el periodo de refutación, porque Sócrates, al hacer 1.000.000 de preguntas sobre lo que vos venías a plantearle, Sócrates lo que hacía que de cierta manera te iba tratando de hacer ver a vos las falencias argumentales de lo que vos estás diciendo. Entonces, eso hacía que vos, básicamente lo que hacía Sócrates era tratar de limpiarte de prejuicios. Tipo, no, pero viste que la lechuga es buena. Bueno, pero ¿por qué es buena? Y que la habla. Y así iba tipo escalonadamente tratando de sacarte de presupuestos.
no necesariamente te refutaba, te decía que no, sino que trataba de limpiarte de presupuestos, de prejuicios. Así hasta que llegues al punto cero, que era el punto de aceptación, que en realidad no sabes, en realidad no sé. Y a partir de ahí, Sócrates, siguiendo con preguntas, te hacía construir, que es lo que dice la compañera, te hacía parir una idea, o sea, te hacía construir más próximo a conceptos más, más sólidos, por así decirlo. Entonces, era... Hola. Se te escucha. Eliato, ¿Se me escucha? cortado. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta donde estaba explicando la parte de la mayéutica. Ok, bueno, y ahí lo que Sócrates se sentaba a hacerte muchas preguntas como para limpiarte de presupuesto, limpiarte de prejuicios, y ahí se llegaba al punto cero en donde vos asumís que no sabes nada. Y cuando vos llegás a ese punto cero, ahí Sócrates, siguiendo con preguntas, pasa un proceso positivo en el sentido de que empieza a construir a través de preguntas, te empieza a hacer preguntas, como para que vos construyas más o menos más aproximado a una noción esencialista. O sea, tipo, básicamente se iba, te refutaba hasta que esté en un momento en el que ya en realidad no tengo la más mínima idea. Y a partir de ahí te seguía haciendo preguntas como para que vos vayas tratando de darle respuesta a las cosas al problema que te aqueja, ¿no? Ese segundo proceso, o sea, ahí estamos hablando de dos periodos, el de refutación, que es cuando te va discutiendo y refutando, y el segundo periodo que a veces se le llama el periodo de la mayéutica, que es cuando Sócrates construye contigo, a partir de preguntas, un concepto mucho más aproximado a ese saber filosófico que él preguntaba, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que dice Sócrates es que existen esencias de las cosas. Internamente a nosotros existen ideas perfectas. ¿Se acuerdan que hablamos de el conócete a ti mismo? Si yo quiero saber la verdad, ¿dónde tengo que buscar? Tengo que buscar adentro. Entonces, lo que dice Sócrates es que así como existen ideas específicas sobre lo que es la verdad, también existen ideas esenciales, y hay que entender a qué yo me refiero cuando digo esencia. ¿Se acuerdan del arjé? El principio último de todas las cosas. Bueno, eso básicamente es una esencia, o sea, un elemento infaltable que hace que esa cosa sea esa cosa, ¿sí? Tendría que ser algo parecido al alma o al espíritu, pero, qué sé yo, podemos utilizar de ejemplo, un paraguayo se va y roba un banco. ¿Eso significa que los paraguayos en esencia son ladrones? No necesariamente. Eso significa que ese paraguayo en todo caso es ladrón. Pero en esencia, o sea, lo que hace que todos seamos de la misma especie, en este caso, ¿verdad? Tipo, que vendría a ser los paraguayos, no somos ladrones en esencia. Son diferentes circunstancias las que nos convertían o no en ladrones. A lo que quería llegar Sócrates era justamente a esa esencia de las cosas para poder refutar la cuestión del relativismo de los sofistas, en el sentido de que no es que algo es lindo o feo según lo que a vos nomás te parezca. Existe una esencia de lo lindo y una esencia de lo feo, una esencia de lo bueno, una esencia de lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo llegaba Sócrates a la esencia de lo bueno, de lo malo, de lo bello, de lo feo? Llegaba a través de un proceso parecido a al de la mayéutica. ¿En qué sentido? En el sentido de que básicamente para poder sacar, determinar, identificar cuál es la esencia de lo bello,
vos tenés que poder observar todas las cosas que te parecen bellas y tratar de identificar el factor común entre ellas. Y ir así descartando hasta encontrar exactamente cuál es el factor común, cuál es el elemento principal que está en todos estos elementos y que determina que una cosa sea bella o no. Por eso es que acá puse el ejemplo, de cosas bellas, lo bello. En el sentido de que si yo miro muchas cosas bellas, yo encuentro lo bello. Puedo llegar a identificar lo bello haciendo una especie de filtro criterioso y reflexivo. Yo le estoy dando un ejemplo muy superficial para que quede claro, pero esto era básicamente lo que planteaba Sócrates, que existe una esencia de lo bello, de lo malo, de lo todo, y que básicamente se puede hacer a partir de, se puede identificar esta esencia a partir del análisis de diferentes elementos que se pueden decir que tiene, que sean de la especie en la que se está analizando. ¿Se entiende esto? Sí, creo que sí. ¿Sí? Cualquier cosita me preguntan, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora al punto número 5 de Sócrates. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué siempre hacen la comparación de un sofista con Sócrates? porque eran de la misma época, contemporáneos. Porque yo tengo acá, o sea, en el libro de filosofía, tengo un cuadro donde dice sofistas y la diferencia, ¿verdad?, de Sócrates. Y Sócrates y todo lo que sería. Y Sócrates tiene enseñaba gratuitamente y sofistas celebraban por enseñar. Después dice, utilizaba el diálogo, es decir, el debate y la conversación reflexiva, Sócrates, y sofista dice, se expresaba mediante monólogos. Y así van comparando mucho lo que sería esa en... Se les suele comparar, sí, el cuadro que es parecido a este que yo puse acá, a Sócrates se le vinculó mucho con los sofistas porque eran de la misma época. Muchas personas que no conocían precisamente la filosofía socrática consideraban que Sócrates era un sofista porque era un referente filosófico que se movía más o menos en el mismo ámbito que los sofistas, ¿verdad? Pero ahora justamente en estas cosas que vos estás, por ejemplo, citando, son los elementos que le diferencian a Sócrates de los sofistas. Por eso a Sócrates no se le considera un sofista, porque su línea filosófica era muy distinta a la de los otros sofistas y su práctica filosófica era radicalmente distinta a la de los otros sofistas. Su forma de relacionarse con la filosofía era radicalmente distinta. Pero hay gente que le relaciona a Sócrates con los sofistas porque son básicamente, o sea, son contemporáneos, estuvieron viviendo en la misma época y más o menos en el mismo lugar. ¿Se entiende? Sí se entiende. ¿Queda claro? Genial. Ustedes si de repente hay algún mensaje, me tienen que avisar porque yo estoy viendo la pantalla. Acá puedo poner. Ahí está. Ya está. Bueno, ahora, el intelectualismo moral. Vamos a leer un poquito y paso a explicar, ¿sí? Según Sócrates, desde el punto de vista moral, el bien y la virtud proporcionan la auténtica felicidad. Consecuentemente, si la virtud y el bien otorgan la auténtica felicidad, nadie obrará mal intencionalmente, pues nadie querrá ser feliz o desgraciado. De este modo, Sócrates concluyó en un intelectualismo moral, según el cual se identifica el bien con el saber y el mal con la ignorancia. El sabio es bueno y el ignorante es malo. Basta saber qué es el bien y la virtud para ser buenos y virtuosos,
O expresado de otro modo, nadie se equivoca queriendo. Por tanto, quien obra mal es porque no sabe. O sea, entonces lo que dice Sócrates se puede resumir bastante en esta frase que está en negrita que dice, el hombre no es malo por naturaleza, sino por ignorancia. ¿Qué significa entonces el intelectualismo moral? Significa lo siguiente. Haciendo la lógica socrática, ¿verdad? Si la felicidad es lo que, perdón, si para llegar a la felicidad yo tengo que hacer el bien, yo tengo que saber cómo hacer el bien. Entonces, la gente que obra mal y que no es feliz, en realidad lo está haciendo porque no sabe lo que tiene que hacer. A ver, espera, me estoy enredando, voy a volver a explicar. Lo que el intelectualismo moral implica lo siguiente. Una persona que sabe ay, me estoy enredando un poquitito. Una persona que sabe lo que es, una persona que sabe que a la felicidad solamente se llega obrando bien, no va a ser el mal. ¿Por qué? Porque eso no conduce a la felicidad. Entonces, lo que dice Sócrates es que una persona que obra mal es simplemente por ignorancia, porque no sabe que por ahí no se llega a la felicidad. Entonces, básicamente, así para ser un poquito más claros, básicamente imagínense una persona y dos caminos, ¿sí? Este camino te lleva a la felicidad, que es el camino del bien. Y este camino te lleva al camino de la infelicidad, que es el camino del mal. Entonces, lo que dice Sócrates es que las personas no saben nomás que solo por este camino se puede llegar a la felicidad. Si supiesen, no se irían por este otro camino, porque nadie quiere ser infeliz. Entonces, lo que dice Sócrates es que en realidad la gente que obra mal lo hace por ignorancia, no por verdadera maldad, sino porque no sabe. Entonces, para que la gente elija el camino del bien, de la virtud y de la felicidad, hay que enseñarles a reflexionar para que puedan llegar a ese camino, para que puedan llegar a la felicidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. Es un poquito ingenuo igual, pero bueno, era la época, qué sé yo, mucho tiempo antes. Bueno, ¿qué les parece si tenemos ese recredito de 5 minutos y volvemos con Platón? Prepárense porque Platón es un poquito largo, no es tan complejo, pero es un poquito largo. Capaz el filósofo más largo, entre él y Kant, son los más largos que tenemos en el cursillo. Entonces, nos damos 5 minutitos y volvemos. ¿Les parece? Hola, profe. Preparen un café. Nos vemos.
Hola, vamos volviendo. ¿Qué tal? ¿Estamos, Pico? ¿Cuántos somos? 15. Está bien. ¿Vamos arrancando? Sí, profe. Bueno, entonces, nosotros pasamos de Sócrates, terminamos Sócrates ya, y vamos a Platón. ¿Sí? Platón es uno de los grandes uno de los grandes referentes de la filosofía, ¿sí? Que justamente abre un nuevo periodo de la filosofía. ¿Se acuerdan que con Sócrates y con los sofistas estábamos en el periodo antropológico? ¿Cómo se llama el periodo de Platón y Aristóteles? Periodo sistemático. Exactamente. ¿Y qué más o menos significaba? Que los filósofos comienzan a dejar sistema, o sea, comienzan a dejar escritos sus pensamientos, algo así. Claro, los filósofos, en este caso Platón y Aristóteles, construyen sistemas filosóficos, empiezan a elaborar sistemas filosóficos. No es necesariamente únicamente conceptos sueltos que empiezan a elaborar o abordar, sino que construyen toda una cosmología filosófica amplia, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que tanto Platón como Aristóteles, a diferencia de Sócrates, que se acuerdan que no escribió nada Sócrates, bueno, Platón y Aristóteles escribieron muchísimo. Tienen varios textos, varios libros, todo lo que hoy se conserva de ellos es muchísimo, ¿no? Y ellos básicamente construían todo, o sea, construían todo su sistema filosófico a partir de sus reflexiones, ¿no? Y las dos propuestas, tanto la de Platón como la de Aristóteles, son dos concepciones muy amplias de la realidad. Hablaron como que de varias cosas cada uno, de la política, de la metafísica, de la religión, de la virtud, de la no sé qué cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno como que tiene del arte, de la función, de la poética, de la estética, etcétera, etcétera. Cada uno como que tiene su forma de, una cantidad enorme eh, de trabajo elaborado en torno a muchos y a variados temas. Entonces, por eso se habla del periodo sistemático, porque aparte también es el periodo en el que la filosofía es como que toma conciencia de sí misma, en el sentido de que antes, si se dan cuenta, antes los sofistas, que no eran precisamente reconocidos por redactar grandes textos, algunos que otros sí, bla, 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 pero más que nada, todavía la filosofía no era, las personas que hacían filosofía en esa época no necesariamente se reconocían como filósofos o entendían que lo que estaban haciendo era filosofía. Sin embargo, en la época ya de Platón y de Aristóteles, los filósofos, o sea, empieza a solidificar la noción de la filosofía. Entonces, Platón y Aristóteles, por ejemplo, ya son conscientes que lo que ellos están haciendo es filosofía. Y ellos buscan el quehacer filosófico, ¿no? La reflexión, la distinción, todos los elementos propios de la filosofía. Por eso es que se le llama periodo sistemático y es como que si bien la filosofía ya empieza con Tales, es recién en este periodo en el que la filosofía adquiere un valor
unitario, un cuerpo específico, ¿sí? Con Platón y con Aristóteles. Antes todavía eran así medio divagaciones, medio lucubraciones, medio cositas así medio sueltas. Después eso empieza a cambiar con Heráclito, con Pitágoras, después con los sofistas, etcétera, etcétera. Pero ya con Platón y Aristóteles ya es, la filosofía es un quehacer sólido, ¿sí? A eso se refiere con el periodo sistemático. En fin. A ver, siempre hay un pedacito, o sea, tipo, en la mayoría de los filósofos hay un pedacito en el que se habla un poquito de su vida. Nuevamente, les vuelvo a repetir que no es tan importante lo de acordarse de los años, un poco, más o menos entender más o menos en qué época, sí es importante, pero no es que hace falta que se memoricen a piedra exactamente en qué año nacieron y en qué año murieron. Entonces, Platón. Voy a leer un poquito y hablamos. Su verdadero nombre era Aristócles. Nació en Atenas en el año 427 a.C. y murió en la plenitud de su vida intelectual en el 347. Pertenece a una noble y antigua familia, cuyos orígenes pretendían remontarse a Codro y Solón. Su nacimiento y su vocación personal lo llamaban a la política, a la vez que la atracción de Sócrates lo llevó a dedicarse a la filosofía. Después de 2 intentos de intervención en la vida pública ateniense, la muerte de Sócrates lo apartó totalmente. Solo permaneció para él el interés en los temas políticos, que le hizo dar un puesto tan principal en su sistema de la teoría del Estado, o intentar por varias veces, aún con graves riesgos, que su discípulo Dion, cuñado del tirano Dionisio de Siracusa, realizara, durante el periodo de este y el de su sobrino Dionisio el Joven, el ideal del Estado platónico. Estos proyectos se frustraron, y la actividad de Platón se ciñó a su genial meditación filosófica, a su gran labor de escritor y a la enseñanza viva en la escuela de filosofía que fundó hacia el año 387, en una finca con arboleda próxima a Cefiso, en el camino de Eleusis, dedicada al héroe Academos, y por eso se llamó la Academia. Esta escuela perduró, aunque con profundas alteraciones, hasta el año 529 de nuestra era, en que la mandó clausurar el emperador Justiniano. Platón ejerció en ella su magisterio hasta su muerte, en colaboración estrecha y profunda con su máximo discípulo Aristóteles. Ok, entonces, ¿a qué les hablamos un poquito entonces de la biografía de Platón? ¿Sí? Platón era un filósofo, era el discípulo de Sócrates. Si es que se quieren acordar un poquito del orden cronológico, por así decirlo, a mí me sirve acordarme de la palabra spa, que es donde te hacen masaje, esa onda, spa, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Ese es el orden. Sócrates viene primero, Platón era su discípulo, el discípulo de Sócrates, y Aristóteles era el discípulo de Platón, ¿sí? Entonces, ese es el orden, Sócrates, Platón, Aristóteles. Platón era discípulo de Sócrates y era como que le atraía muchísimo en la filosofía en todo su conjunto, hasta que después Sócrates muere. Sócrates, para que se hagan una idea, le acusaron a Sócrates de corromper a la juventud, porque Sócrates iba a las plazas a discutir con la juventud, que la filosofía le alejaba de los dioses oficiales y les hacía reflexionar básicamente, construía pequeños críticos, ¿verdad? Enseñaba bastante la cuestión crítica. Entonces se le acusó de corromper a la juventud. Sócrates, así uno de sus principales discípulos fue Platón. A Sócrates le obligaron a tomar una bebida venenosa conocida como la cicuta. Esa fue su condena. Y Sócrates, teniendo la oportunidad de escaparse, porque él era como que muy famoso y mucha gente le quería y podía escaparse, pero él dijo, no, voy a asumir
voy a asumir este hecho y voy a tomar porque eso es lo que me dispone el Estado, porque vieron que era re virtuoso y bla, 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 etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, él toma la cicuta y muere. ¿Sí? Hay una pintura muy famosa de eso, exactamente. No me acuerdo bien cuál es, pero sí se ve. Entonces, ¿a qué voy? Platón era era su maestro, ¿verdad? Entonces Platón, gran parte de los libros de Platón y en su gran medida todo lo que sabemos de Sócrates es por lo que escribió Platón. Hay otros autores también que escribieron sobre Sócrates, pero el que publicó muchas de sus conversaciones con Sócrates y muchas de las enseñanzas de Sócrates fue Platón, en muchas obras, ¿verdad? Ahí tenemos las obras de Platón, que estas son si bien hay 4 periodos de la cantidad de cosas que escribió Platón, hay 4 obras que son las principales, que son de las que nos vamos a ocupar, ¿sí? La primera es la República, la segunda es Fedro, la tercera es Fedón y la cuarta es el Banquete, ¿sí? Esas son las 4 obras, bueno, si son o no las más importantes depende de quién le pregunte, pero esas cuatro obras son así tipo obras capitales de la filosofía platónica, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hoy hace que nosotros podamos hablar de? O sea, la otra vez, por ejemplo, escuché que alguien decía, no, pero tal cosa es un neoplatonismo. ¿De qué entendemos cuando hablamos de el platonismo? Cuando estamos hablando del platonismo o de la filosofía de Platón, estamos hablando principalmente de una noción filosófica sobre la realidad, en la cual la realidad se divide en 2 cosas. A eso se le llama el dualismo antropológico. ¿A qué se refiere? O sea, en realidad es dualismo. El dualismo antropológico tiene que ver con el ser humano. Pero el dualismo, ¿a qué se refiere? A que nosotros tenemos, y acá es donde empieza, donde les voy a hablar un poquito sobre el mito de las cavernas. ¿A qué se refiere el dualismo platónico? Se refiere a que existe, por un lado, el mundo material y por otro lado, el mundo de las ideas. Por eso dualismo. Porque esos mundos viven en correlación entre ellos. Pero son 2, no es uno. ¿Se acuerdan del monismo? Bueno, este es el dualismo. El monismo de una realidad, el dualismo planteaba 2 realidades que se interrelacionan entre ellas. Les hago una pregunta para que esto quede más claro. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez escuchó hablar sobre el amor platónico? Sí. ¿Qué significa el amor platónico? Supuestamente, como yo entiendo, no sé si otras personas tienen otro concepto, es el amor que tenemos ahí inalcanzable, el amor que podemos admirar nomás. Exactamente. Es un amor inalcanzable. ¿Qué sé yo? Hay gente que podrá decir el popular, no sé, Brad Pitt es mi amor platónico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es inalcanzable. No es algo que efectivamente pueda suceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el amor platónico? O sea, tipo, tiene que ver con lo platónico. Significa la noción del dualismo platónico, básicamente plantea esto. Existe una idea perfecta que esa idea vive en el mundo de las ideas
Y por otro lado existe la realidad material, que intenta ser esa idea, pero nunca puede lograrlo del todo. No, pero se orienta a hacer esa idea. ¿Sí? Piensen en el amor platónico nuevamente. Nosotros hay algo que queremos muchísimo, pero sabemos que es imposible. Sin embargo, orientamos nuestra relación a que trate de ser eso. ¿Sí? Entonces, piensen también en cuando hablamos de uso de estos ejemplos porque son muy comunes nomás, ¿verdad? Tipo, la pareja ideal. ¿Y cómo es tu pareja ideal? Y alguien con quien salir a comer todos los fines de semana y que bailemos y que él me pueda llevar a la costanera, no sé qué se habla en ese caso, ¿verdad? Esa es la pareja ideal, ponerle, ¿verdad? Cada uno tendrá su noción de pareja ideal. La palabra ideal, nomás lo que yo quiero que quede claro, ¿verdad? Justamente que tiene que ver con esto de lo platónico. El ideal, por un lado, y lo vendría a ser lo material, o sea, lo real, por otro lado. Una cosa es la idea, otra cosa es el desarrollo material que se orienta a intentar de conseguir ese ideal, aunque por el hecho de ser ideal es imposible de alcanzar, porque una idea no es material. Entonces, por más de que tengamos una pareja que es genial y hace millones de cosas que nos encanta, nunca del todo va a ser perfecto, porque el mundo material implica imperfección. Pero hay un ideal que es el que nosotros aspiramos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Más o menos. De Más mi o menos, parte, sí. sí. Es simplemente esa noción dualista. Una cosa es la idea y otra cosa es el mundo material. La idea es la forma perfecta y el mundo material es lo que trata de llegar a ser esa forma perfecta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y Pero vos todavía no estás explicando el punto 2, ¿verdad? Sí, el punto 2. Mm, Entonces, para poder explicar esto, Platón desarrolla el famoso mito de las cavernas. ¿Sí? El mito de las cavernas es como que uno de los... es una especie de cuento, más o menos, que desarrolla Platón para poder abordar su noción del mundo ideal, el mundo de las ideas, etcétera, etcétera. Que les voy a contar ahora un poquito más. Voy a poner la siguiente diapositiva porque tiene esta imagen, que es lo que nos va a servir, y después vuelvo a eso, ¿sí? Entonces, el mito de la caverna o la alegoría de la caverna. Platón creía mucho en la función de la poesía y de la ficción y de que lo hablaba para poder desarrollar conceptos filosóficos. Entonces él desarrolla esto que es la alegoría de la caverna. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué es la alegoría de la caverna? Lo que plantea Platón es lo siguiente. Los seres humanos, imagínense lo siguiente, existen seres humanos que están encadenados adentro de una cadena, como vemos ahí. ¿Ustedes ven mi mouse? sí, profe. Sí, sí, se ve. A ver. Por fin voy a poder probar el lásercito de tampoco. Estoy tratando de identificar dónde es lo que está el láser. Bueno, nunca lo encontraré. Bueno, pero ven mi mouse.
Ah, mira, ahí está. Entonces, bueno. Bueno, me encanta. Bueno, perdón, estoy haciendo eso. Me muero, sí, ese quiero. En fin, a ver, esto es la alegoría de las cavernas. Adentro de la caverna viven los seres humanos, ¿verdad? Nosotros estamos encadenados, acá vemos las cadenas, ¿verdad? Nosotros estamos encadenados adentro de las cavernas. Adentro de las cavernas entra muy poca luz. La luz que entra viene de esto, ¿sí? De una pira. Esto es lo que él usa básicamente para que nosotros podamos, esto todo es alegórico, ¿eh? No es que efectivamente piensa que vivimos dentro de una caverna. Nosotros, al estar encadenados y obligados a mirar hacia la pared de la caverna, nosotros solamente vemos unas sombras, ¿sí? Solamente vemos unas sombras. En el hipotético caso de que alguien logre romper la cadena, se levanta y sale, empieza a salir, le va a ver a esta gente que ponen como figuras, estas que están acá, entre esta muralla y esta pira, esta fogata, por así decirlo, para que se reproduzcan sombras acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Platón? Que nosotros, como toda nuestra vida vivimos encerrados en esta caverna, en una caverna, entonces nosotros creemos que esto es la realidad. ¿Sí? Que esto es la realidad. ¿Por qué? Porque es lo único que vemos. ¿Sí? Entonces, si salimos acá, vemos que hay gente que son personas las que están poniendo figuritas acá para que nosotros podamos ver las sombras y que creamos que esta es la realidad. Sin embargo, pasamos de esta gente, pasamos la pira y salimos de la caverna. ¿Y qué vemos cuando salimos de la caverna? Vemos, ¿qué pasa? Lo primero que pasa es que la cantidad de claridad del día nos encandila. Es tan fuerte que nos cuesta mucho poder identificar claramente lo que vamos viendo. Pero una vez que empezamos a acostumbrarnos a la luz, podemos ver las cosas con toda su claridad, el árbol con toda su claridad, las montañas con toda su claridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El agua con toda su claridad, todo es mucho más vívido. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a la caverna a avisarle a nuestra gente: che, pero esto que vos estás viendo es falso, este es trucho, el true está acá afuera, este es el posta. ¿Y qué pasa? Que la gente, uno, no te cree. No te cree. Y segundo, cuando vos decís, loco, te estoy diciendo en serio, afuera es el true, acá adentro es cualquier cosa lo que estás viendo. La gente primero que nada empieza a sacudir y vos le tratás de, como que de cierta manera, obligar a la gente, empezás a tratar de empujarles, a llevarles, a tirarles, y lo más probable es que la gente se resista, inclusive con violencia, a ser necesario. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Se entiende? Esa es la alegoría de las cavernas, que todo es metafórico, en el sentido de que cada una de las piezas de esta historia que les acabo de contar tiene su significado filosófico. ¿Sí? Básicamente lo que dice Platón es lo siguiente: que nosotros vivimos en un mundo, que vendría a ser la caverna, vivimos en un mundo
en donde solamente somos capaces de ver las sombras de las cosas, la representación material de las cosas, que vienen a ser estas sombras, ¿verdad? Y estamos muy acostumbrados y nosotros creemos que esa es la realidad. Sin embargo, si nos desatamos de las cadenas y empezamos a salir de la caverna, nos podemos dar cuenta de que esas sombras que nosotros interpretamos, que nosotros vemos, en realidad son muñecos y manipulación de gente con poder. Por eso las figuras estas que vemos, uno es un guerrero, el otro es una especie de monje, el otro es, etcétera, etcétera. Si nosotros vamos saliendo, vemos que hay gente que es la que está poniendo esos muñecos entre la pira y la caverna para que nosotros creamos que esa es la realidad. Pero la realidad está perfectamente afuera de la caverna. Nosotros creemos nomás que eso que estamos viendo es la realidad, pero no es, son representaciones súper borrosas de lo que es la realidad. Entonces, si salimos de la caverna, vemos que afuera hay un mundo mucho más tangible, mucho más vivido, mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, ese, el mundo perfecto, por así decirlo, se ve todo en su plenitud, ¿sí? Entonces, acá entonces tenemos dos mundos, y les voy a preguntar ahora algunas cosas. De estos dos mundos, ¿cuál vendría a ser el mundo de las ideas y cuál vendría a ser el mundo sensible o material? ¿Alguien? Creo, profe, que lo que está afuera es el mundo de lo material y lo que está adentro, o sea, las sombras y todo lo que ven, sería el mundo de las ideas. Porque ellos ven las sombras como algo súper estructurado, ven algo súper lindo. Y lo material vendrían siendo figuras básicamente de madera, o sea, estatuas. ¿Qué es? O sea, tipo ¿cuál era la característica que dijimos de las ideas? Lo ideal. Que es perfecto. Exactamente. ¿Qué es más perfecto? ¿El árbol a la luz del sol y que bla, bla? ¿O la sombra trucha? El árbol. Exactamente. Este es el mundo de las ideas. Acá, este que está. Este es el mundo de las ideas. Este es el mundo sensible. Sensible. Dios mío, terrible. Bueno. Este es el mundo sensible. Y este es el mundo de las ideas. O sea, básicamente, lo que Platón dice con esta alegoría es: nosotros vivimos en este mundo sensible y nosotros creemos que esta es la realidad, porque esto es lo que siempre se nos mostró. Si nosotros rompemos nuestras cadenas y salimos, lo primero que vamos a ver es que hay gente que nos está manipulando y nos dice que esta es la realidad, cuando esto apenas a mí es una sombra difuminada, un pequeño concepto de la realidad. Si pasamos de largo y nos alejamos de esta gente, podemos llegar a salir afuera y ver el mundo material en su totalidad. Y que es brillante, hermoso y mucho más perfecto que lo que yo estoy viendo en el reflejo de la caverna. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. La realidad según Platón. La teoría, voy a leer un poquito y hablamos. La teoría de las ideas.
la expone en el mito de la caverna. Según Platón, existen dos mundos o dos clases de realidades, a saber, el mundo inteligible o mundo de las ideas se haya formado por lo que siempre es y no varía. El ser inengendrado e imperecedero constituye la auténtica realidad, el mundo perfecto de las esencias eternas. Aquí la influencia de Parménides es manifiesta. El mundo inteligible de Platón se asimila al mundo del ser del eleata, al mundo del pensar del nous. Bueno, eso ignoremos porque confunde. El mundo sensible, B, ¿sí? El mundo sensible se encuentra integrado por las sombras, por las cosas que vemos en este mundo, las cosas cambiantes que nacen y mueren y que están sometidas a continuo devenir. Esto es, que son contingentes y por tanto son y no son. Platón, de acuerdo a lo expuesto, parece querer establecer un equilibrio entre ambas filosofías. La variedad y el camino son propias del mundo sensible. La inmutabilidad, la perfección y la eternidad son propias del mundo inteligible o mundo de las ideas. La teoría de las ideas constituye el núcleo central de la filosofía platónica y en ella se fundamentan los diferentes contenidos de su pensamiento, a saber, la ontología, la epistemología, la ética, la política, etc. Bueno, ¿a qué va con él? Esto es para que nosotros podamos más o menos identificar. Les voy a poner un ejemplo más claro sobre esto. ¿No tienen ustedes ese amigo o amiga que tiene una pareja que juran que su pareja es perfecta, pero que ustedes pillan que ni ahí? Que la otra jura que está saliendo, no sé, con Maluma y en realidad está saliendo con un Juan de los Palotes. ¿Les pasa eso? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que la amiga, o amigo, no sé, en este caso, está acá y ve esto. No les pasa que son ustedes mismos. Pretendamos que no. Estamos acá y nosotros estamos viendo estas figuritas y nosotros juramos que esta es la realidad. ¿Sí? Nosotros juramos que esta es la realidad. Juramos que estamos saliendo un Cristiano Ronaldo, pero apenas a mí un jugador de Rubio New, ¿verdad? Entonces, la realidad, o sea, tipo, ¿quién nos vendría a estar engañando en este momento? El chongo o chonga jugador de Rubio New. Sí, aguante Rubio New, les digo nomás porque no es Arsenal, ¿no? Que nosotros creemos que esa es la realidad, pero si nosotros salimos, encontramos que el ideal es mucho más brillante y perfecto que esto que nosotros jurábamos que es la realidad. ¿Sí? Entonces, vos tenés el mundo perfecto, que es el mundo de las ideas, que es este mundo, que es el mundo efectivamente de, no sé qué ejemplo dar, no sé qué escuchan ustedes o qué ven fútbol, no sé, tipo el mundo de Maluma y de Cristiano Ronaldo. Y este es el mundo de el jugador de Rubio New. Estoy poniendo ejemplos rarísimos. Pero sí. Entonces, lo que la idea nomás es que existe un mundo ideal por fuera que es a lo que nosotros apuntamos, a lo que las cosas se quieren parecer, lo que las cosas quieren ser, y adentro de las cavernas, adentro de las cavernas viven las sombras de esas cosas, que es lo que nosotros creemos que es la realidad. ¿Sí? Entonces, esto es para diferenciar el mundo inteligible o el mundo de las ideas perfectas, y por debajo e inferior es el mundo material. ¿Sí? Entonces, características de las ideas.
Como hemos indicado anteriormente, las ideas son el auténtico ser, la verdadera realidad. De tal modo, frente a ellas, toda otra realidad es degradada y deficiente. Las ideas son inengendradas, imperecederas e inmutables, independientes y separadas de todos los objetos materiales. Su lugar propio y adecuado es el mundo inteligible, que se encuentra más allá del cielo visible, en el topos Uranos o hiperuranos, que es el lugar celeste. A ver, el topos Uranos es este lugar, ¿sí? El mundo perfecto de las ideas. Se le llama topos Uranos. Ese es el nombre que le da Platón. Entonces, voy a... Pero entonces, ¿es a eso también que se refiere cuando dice que no tiene variación y todo eso? ¿O cómo? Exactamente. Las ideas son invariables, ¿sí? Las ideas son inmutables, las ideas. La idea perfecta. Ahora voy a dar más ejemplos para que quede claro, ¿sí? Vamos a hablar de Ok. las características de las ideas. Si las ideas son la auténtica realidad, el verdadero ser poseerá, en primer lugar, un sentido ontológico y de modo derivado un sentido lógico. Ya voy a explicar. En su sentido ontológico, ¿se acuerdan de qué significaba ontología? Yo expliqué eso, ¿lo expliqué a ustedes? No me parece que lo expliqué lo otro. El sentido ontológico. ¿Qué significa ontología? La rama de la filosofía que estudia el ser podría ser, profe. Sí, exactamente. La rama de la filosofía que estudia el ser, pero que específicamente estudia del ser. Estudia sus atributos. O sea, para que yo pueda decir que esta botella es una botella, ¿cuáles son sus atributos? Entonces, cuando hablamos de el sentido ontológico del mundo de las ideas, lo que se está analizando es cuáles son los atributos de ese mundo para que se pueda decir que es ese mundo, ¿sí? Entonces, hablamos de tres características, sí, tres características en su sentido ontológico. El primero es esencia. Lo que las cosas son en sí mismas, esto es, el auténtico ser de las cosas, se encuentra en las ideas de las cosas. Por ejemplo, el verdadero caballo no es el que tenemos en nuestra vista, sino el contenido de la idea de caballo. Ahora les voy a explicar mejor eso, pero vamos a leerlo. Causa ejemplar. Paradigma o modelos de todas las cosas, pues todas las cosas imitan o participan de las ideas. El caballo que tenemos a nuestra vista es caballo en la misma medida que se aproxima a la idea de caballo. Causa final, pues todas las cosas tienden hacia las ideas. Teleología. Todos los caballos se hacen mejores cuanto más se asemejan a la idea de caballo, al caballo ideal. Bueno, acá podemos usar otra vez el ejemplo un poco del amor platónico, en el sentido de que nosotros tenemos, por un lado, el ideal, y por otro lado, la realidad material, ¿sí? La esencia, ¿a qué se refiere por esencia? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de la esencia? La esencia es ¿se acuerdan que hablamos de la esencia de lo bello cuando extraemos de diferentes cosas bellas? Bueno, por ahí va. La idea es la esencia de lo que nosotros, del concepto en particular, ¿verdad? En el amor platónico vos tenés una idea que es como que tu objetivo inalcanzable, pero que está ahí, ¿sí? Entonces, en esencia, ese es básicamente el relacionamiento romántico que vos querés, ¿sí? Eso es en esencia. O sea, un atributo de las ideas es que son la esencia de las cosas. ¿En qué sentido? Y ahora con causa ejemplar y causa final les voy va a quedar más claro. Causa ejemplar en el sentido de que en el mundo material las cosas tratan de ser un ejemplo de esa idea perfecta, ¿sí? Están orientadas a ser un ejemplo de esa idea perfecta, ¿sí? Y causa final, ahora les voy a dar otro ejemplo. Causa final
que las cosas intentan, y acá por ejemplo el amor platónico queda muy claro, uno intenta que su relacionamiento afectivo sea lo más parecido posible al ideal. Intenta, se esfuerza. Y mientras más parecido al ideal sea, mejor. Solamente que generalmente, pero al ser ideal no es algo alcanzable, porque en el mundo material no puedes alcanzar las cosas ideales. ¿Sí? El ejemplo que da el cuadernillo queda también bastante claro. La idea de caballo, por ejemplo. En el mundo de las ideas vive la idea de caballo, ¿sí? Vive la idea de caballo. Esa idea de caballo es, todos los caballos en el mundo material tratan de ser el ejemplo de esa idea de caballo. ¿Cómo hacemos nosotros para mirar la cantidad de caballos? Porque caballos grandes, chicos, gordos, flacos, marrones, negros, blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, nosotros podemos identificar que todos ellos son caballos. ¿Y qué es lo que hace que sean caballos a pesar de ser diferentes? La esencia de caballos. Todos estos caballos tienen la esencia de caballo. ¿Sí? Entonces, la idea en el mundo de las ideas es la idea perfecta de caballo, que es la esencia, y la causa ejemplar se refiere a que los diferentes caballos en el mundo tratan de ser un ejemplo de esa idea perfecta de caballo. Y causa final también en el sentido de que todos los caballos intentan ser lo más parecidos posible a esa idea perfecta de caballo. Porque mientras más próximo a ese ideal, mejor. Entonces, por eso es esencia, causa ejemplar y causa final. Las ideas son la esencia, son la causa ejemplar y son la causa final de las cosas en el mundo material. ¿Se entiende esto? Más o menos. No queda tan claro. Pregúntenme lo que necesiten saber. A ver, ¿cómo hacemos nosotros para identificar que un caballo es... O sea, ¿cómo hacemos nosotros para ver un animal con 4 patas, con hocico, con no sé qué cuerno, y identificar que es un caballo? Nos vamos, qué sé yo, al campo y encontramos millones de caballos de diferentes colores y que no sé qué cosa. Nosotros igual tenemos la capacidad de identificar que independientemente de su forma, color, tamaño, son caballos. ¿Y cómo hacemos? Porque tienen la esencia de caballo. ¿Se acuerdan de que hablamos de las esencias en Sócrates? De todo, de mirar muchas cosas bellas, nosotros vamos a extraer lo bello. Bueno, de mirar muchos caballos, diferentes formas, tamaño y color, nosotros podemos extraer la esencia del caballo. Aquello que hace que todos los caballos, independientemente de su tamaño, forma o color, sean caballos. Entonces, por eso esencia. Las ideas es la esencia. En el mundo de las ideas vive la esencia pura de, de todas las cosas, pero en este ejemplo del caballo. ¿Sí? La causa ejemplar, porque todos los caballos tratan de ser un ejemplo de esa idea perfecta de caballo, y la causa final, porque todos los caballos intentan ser lo más parecido posible a la idea esencial de caballo. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito más? En mi parte sí, profe.
Buenísimo. Cualquier cosa me preguntan de nuevo. Ese es en su sentido ontológico. Cuando hablamos de sentido ontológico estamos hablando de los atributos que hacen que una idea sea una idea. ¿Sí? Que es, que son la esencia, la causa ejemplar y la causa final. ¿Sí? Y después tenemos en su sentido lógico, en el sentido de para qué le sirve al ser humano esta, o sea, qué es lo que viene a responder esta propuesta platónica, ¿verdad? En su sentido lógico, la idea se constituye como un concepto universal, o dicho de otro modo, la idea se constituye en un concepto que se refiere a una pluralidad de objetos de la misma especie. Por ejemplo, el concepto caballo sirve para designar a todos los caballos, a toda la variedad de caballos existentes. Así podemos ver en el concepto la unidad y la multiplicidad de las cosas. Mejor dicho, en el concepto la multiplicidad se reduce a la unidad. ¿A qué vamos? ¿A qué va? ¿Por qué aporta a la lógica esta clase de noción? Porque lo que hace es que nosotros podamos identificar los atributos que, en el caso del ejemplo del caballo, nosotros podemos identificar que los caballos tienen una esencia. Entonces no es que cada uno de los animales que nosotros vemos, que aún siendo de la misma especie, dos caballos nunca son iguales. Puede ser uno blanco y uno negro, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros, o sea, sirve a la lógica en saber que existe una esencia de caballo para poder referirnos a la totalidad, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, vayan a traerme un caballo, no me van a traer una nutria. Independientemente de que yo no les esté mostrando ni nada. O sea, ustedes, una persona que entiende la esencia de caballo, ya entiende, ya capta lógicamente a qué me estoy refiriendo yo cuando le digo traigan un caballo. ¿Se entiende? Por eso concepto universal. Porque un caballo es un caballo acá en Brasil, en Argentina, en Kuala Lumpur, en donde sea. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, genial. El mundo de las ideas posee una estructura piramidal. De acuerdo con los diferentes estratos o niveles del ser, según lo cual unas ideas son inferiores y su existencia y entidad dependen de otras superiores. Estas a su vez de otras más elevadas y así sucesivamente hasta llegar a la idea suprema, la idea del bien, que constituye la cúspide de la pirámide y que, por lo tanto, es la realidad superior de la que en último término depende de otra realidad. Según esta configuración, pues existe una comunidad de ideas, en el sentido que unas ideas dependen y se relacionan con otras, y en último término todas se encuentran bajo la unidad de la idea suprema, que es la idea del bien. Ok, ¿a qué se refiere en este ejemplo? ¿Pueden ustedes tratar de identificar cuál elemento de esta gráfica corresponde a la idea suprema que hace que las ideas se puedan observar y tengan sentido? ¿Cuál es en esta gráfica? ¿Cuál es el mundo de las ideas acá? El mundo perfecto, iluminado. Lo de afuera. Esto viene a ser el mundo de las ideas. ¿Sí? Ok, yo salgo y todo se ve muy brillante y me encandila los ojos y después me voy acostumbrando y las cosas van quedando un poquito más claras una vez que mis ojos se acostumbran, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que todo tenga forma y unidad y yo pueda percibir eso?
de los elementos que están en la gráfica. Acá. La claridad. Sí, pero, sí, por ahí vas, el elemento específico. ¿Qué es lo que le da unidad a todo esto? Que hace que se pueda ver. La luz. Sí, pero ¿de dónde sale la luz? El sol. Exactamente, el sol. Acá está. Este sol, en la alegoría de las cavernas, el sol es el bien supremo, ¿sí? Es la idea suprema. La idea suprema que le da sentido al resto de las ideas. Porque si yo saliese acá y no hubiese sol, no vería un pedo. Entonces, la idea suprema es es el sol, que es la que ilumina el resto. ¿Sí? Esto es para que se entienda nomás qué es y cuál, y eso, la idea suprema es en la alegoría de las cavernas, es el sol, pero para Platón, ¿cuál es la idea perfecta que es la que le da sentido a todo el resto? El bien. Entonces, el sol es el bien. Bien. El sol es el bien, que en su resplandor le da coherencia al resto de las cosas. ¿Sí? Eso es el sol y la idea suprema. Lo que dice Platón es que existe en el mundo de las ideas, existe otra vez ideas que son mejores que otras. ¿Sí? En el mundo de las ideas existen ideas que son mejores que otras. ¿Sí? En la punta, la más importante es la idea del bien, porque le da sentido y coherencia al resto. Y esta, en la alegoría, está interpretada por el sol. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, volvemos acá. Como dijimos, el mundo de las ideas culmina en la idea del bien, Agazón. Pero, ¿qué es la idea del bien? La idea del bien es la suprema realidad, gracias a la cual existen y son verdaderas todas las demás realidades. O sea, gracias a la idea del bien existen las otras ideas, y en último término, también les debe su existencia las cosas del mundo sensible. De acuerdo a esta concepción, el mundo sensible, el mundo físico y material, el mundo nuestro real, donde nos movemos y actuamos y nos relacionamos con las otras cosas, son meros reflejos, simples sombras de la idea del mundo inteligible, una copia deformada del mundo de las ideas. En ese sentido, el mundo sensible existe por participación, mesexis, o imitación, mimesis, del mundo de las ideas. Aquí se nota la influencia pitagórica. Pitágoras afirmaba que la realidad es imitación de los mundos. ¿A qué voy? Participación e imitación. Se refiere a lo siguiente, a que el mundo material, el mundo ¿bien? Este es el mundo material, este es el mundo de las ideas. El mundo material trata de ser, intenta ser, los diferentes caballos intentan ser la imitación del mejor caballo, de la idea de caballo. Ponerle que eso es un caballo. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Mesexis es participación, en el sentido, el mundo sensible existe por participación o imitación del mundo de las ideas. Estos caballos imitan la idea, tratan de imitar la idea de caballo lo más posible. ¿Sí? Por eso es imitación. Y participación
porque, porque participan en la realidad tratando de imitar a la mejor idea posible. ¿Sí? Entonces, estos dos conceptos son importantes en Platón. ¿Cómo se vincula el mundo material con el mundo de las ideas? Con participación o mesexis o imitación, mímesis. ¿Sí? ¿Queda claro? Hola. De mi parte, sí, profe. Bueno. Ahí está. En fin. Entonces terminamos esta parte del dualismo antropológico. ¿Sí? Teoría del conocimiento. ¿Qué es la... ¿Se acuerdan de que hablamos de un concepto que era básicamente la rama de la filosofía que estudiaba cómo nosotros adquirimos en conocimiento? ¿Cómo se llamaba esa rama? ¿Se acuerdan que vimos con E? La epistemología, profe. Exactamente, la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía eh, que estudia cómo nosotros adquirimos conocimiento. ¿A través de qué? ¿Por qué canales? ¿De qué forma? ¿De dónde nosotros podemos extraer conocimiento? ¿Sí? Entonces, la teoría del conocimiento de Platón, que vendría a ser la epistemología platónica, lo que hace es, o sea, Platón propone que el conocer las cosas, nosotros conocemos las cosas, cualquier cosa, porque cuando nuestro espíritu vivía en el mundo de las ideas, porque esa es la propuesta, la concepción también del alma de Platón. Nuestra alma vivía en el mundo de las ideas, que después, por algún motivo, termina en un cuerpo material, pero la idea es que el mundo vuelva al mundo de las ideas. ¿Sí? Entonces, según Platón, nuestra forma de conocer las cosas es la forma en la que eh, nosotros conocemos las cosas porque nuestra alma, que vendría a ser nuestra idea, se acuerda de las cosas cuando vivían en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas viven todas las ideas perfectas en armonía y que no sé qué cuál. Entonces, cuando nosotros conocemos algo, en realidad es que nuestro espíritu, que viene a ser la idea de nosotros, se acuerda de esa idea cuando estaban en el mundo de las ideas. ¿Se entiende esto? Y la reminiscencia es justamente eso, se refiere a eso, el recuerdo. Conocer es recordar. Cuando nosotros conocemos algo, recordamos, en nuestra idea recuerda esa otra idea cuando vivían en el mundo de las ideas. ¿Se entiende? Un poquito otra lengua, pero un poco, pero boludo, es fácil. ¿Se entiende, chicos? Hola. ¿Se me escucha, Pico? Sí se te escucha, profe.
Ok, y no quedó claro. Más o menos. Ok, voy a leer la partecita esta y después volvemos a hablar de esto. En la concepción platónica, conocer consiste en recordar. El conocimiento es reminiscencia, anamnesis. El alma, cuya existencia es anterior al cuerpo, contempló en dicha preexistencia la auténtica realidad, las ideas. Mas en el momento de su unión corporal, olvidó lo contemplado y posteriormente, al entrar en contacto por medio de los sentidos, oído, tacto, vista, etc., con las cosas de este mundo, recuerda las vistas con anterioridad en el mundo de las ideas. Por ejemplo, en el mundo observamos caballos más o menos perfectos e imperfectos, y de este modo nos acordamos del auténtico caballo, de la idea de caballo, del caballo del mundo ideal que nuestra alma ya había visto antes de encarnarse en un cuerpo. En este mundo contemplamos acciones más o menos justas, y este hecho hace que recordemos la auténtica justicia, etcétera, etcétera. O sea, que cuando yo conozco, o sea, identifico algo y lo conozco, en realidad es que la idea mía que está adentro mío recuerda haber conocido esa idea en el mundo de las ideas. ¿Sí? Saber es recordar. Eso es lo que dice Platón. Saber es que la idea nuestra recuerde a esa otra idea que conoce del mundo de las ideas. Algo así como un déjà vu, pues, algo así. O sea, tipo, no es exactamente lo mismo porque el déjà vu generalmente no es algo que haya pasado. Pero ponerle que es eso, en el sentido de que vos ves algo y te hace pensar, tipo, ay, yo ya conocí esto. Y esa es la idea de nuestro espíritu, acordándose cuando vio eso en el mundo de las ideas. ¿Se entiende esto? Saber es recordar. Eso es lo que plantea Platón. Que nosotros conocemos las cosas a través de que nuestra idea recuerde esa otra idea en el mundo de las ideas, en el topo jurado. Esto no es muy complejo. Esto por lo menos el recordar. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Ok, ustedes me avisan si hay algo que haga falta. No lo he comprobado todavía, pero tengo el presentimiento de que no se me da. Perdón, mi celular sí se volvió loco. Bueno. En fin. Entonces, ¿dónde estamos? Uf, qué intensa esta clase, ¿verdad? Y 50 ya. Bueno, vamos a ver esto de epísteme y doxa. Y después ahí terminamos por hoy Platón, porque es lo que nos da el tiempo. De igual manera que distinguió dos mundos, el mundo ideal y el mundo material, Héctor Delgado, yo estoy un tanto perdido, pero después igual me interno más en el tema y seguro me queda claro. Podemos hacer un encuentrito más para hablar de esto, pero en realidad es como que bastante, ¿cómo se llama? Es un poco enredado, pero no es tan complicado. Antes con pizarra, cuando era esencial la cuestión, con pizarra podía hacer dibujitos y esas cuestiones. A ver. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver, a repasar un poquito esto, ¿sí? Bla, bla, bla. A ver. Platón lo que hace, ¿por qué dualismo? Porque para Platón existían dos mundos. El mundo de las ideas, y el mundo material. ¿Sí?
Mundo de las ideas y mundo material. El mundo material sería el mundo sensible, ¿verdad? Sí, o sea, el mundo sensible, el que sentimos con nuestro cuerpo y que podemos percibir con nuestro sentido, que es el mundo material. Entonces, nosotros tenemos el mundo de las ideas y el mundo material. ¿Cómo se relacionan estos dos? Se relacionan a partir de que el mundo material, en el mundo material, las cosas materiales intentan ser lo más parecido posible a la idea perfecta de eso, ¿sí? Quieren ser esto. En el caso de los caballos, por ejemplo, los caballos, todos los caballos, intentan ser la idea perfecta de caballo, ¿sí? Nunca lo van a lograr del todo, 100%, porque la materialidad implica unas deficiencias que las ideas en su abstracción y perfección no tienen, que tiene que ver con la cuestión más espiritual, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahí porque se vuelve más complejo. Entonces, eso es lo que dice Platón. Existe el mundo de las ideas y el mundo material. El mundo material intenta imitar al mundo de las ideas. Intenta hacerlo más... Y este es, y por eso, y acá, esto es lo platónico. Cuando hablamos de amor platónico, en mi casa platónica, etcétera, etcétera, es así, tipo, eso que queremos que sabemos que nunca vamos a alcanzar, pero que intentamos alcanzar. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere por platónico, porque es el ideal. Del mundo de las ideas, el mundo ideal. Ideal. Y el mundo material lo que intenta es tratar de imitar o tratar de conseguir llegar a ser lo más parecido posible al ideal. Y esto se aplica a todo. Caballos, plantas, bueno, nosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice Platón? Rápidamente. Nuestra alma antes preexistía a nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestra alma antes vivía en el mundo de las ideas, donde estaban todas las ideas siendo perfectas. ¿Sí? Nuestra alma después cae en el mundo material y se mete en nuestro cuerpo. ¿Verdad? Cae en el mundo material y se mete en nuestro cuerpo. Y entonces, el conocer las cosas, ¿qué significa conocer cosas? Para Platón significa recordar. ¿Por qué? Porque la idea que está dentro nuestro se acuerda de cuando vio eso en el mundo de las ideas. ¿Sí? Este viene a ser la idea de, no sé, yo me llamo Nicolás. Entonces esta viene a ser la idea de Nicolás. La idea de Nicolás cae en un cuerpo y cuando veo no sé, una botella de coca y yo reconozco la botella de coca, lo que pasa es que en realidad yo me acuerdo de la botella de coca que vi, con la que conviví en el mundo de las ideas, donde todas las ideas vivían juntas y felices. Y perfecto. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, profe. Sí, profe. No quiero imaginar que se confundan tanto, pero sé que es un poquito, da un poquito de vueltas, y más que vueltas en realidad, ¿se acuerdan que les había hablado de lo contraintuitivo? En el sentido de que hay algunas veces que tenemos que suspender nuestro intento de darle un sentido muy lógico y simplemente entender la dinámica interna de la propuesta. En el sentido de que, obviamente, o sea, tipo, no, es que nosotros, o que hoy en la filosofía efectivamente se cree que existe un mundo de las ideas donde viven todas las almas perfectas, etcétera, 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 que es una noción que después toma el cristianismo igual, ¿eh? La cuestión del Edén y del paraíso y el cielo donde vive todo en perfecta armonía, etcétera, etcétera, con sus diferencias obviamente, pero que va un poquito por ahí. Pero
lo único que yo quiero que se entienda es la propuesta de Platón, que Platón lo que dijo es básicamente existen dos mundos. Uno es perfecto y el nuestro no es perfecto. El nuestro existe como un intento de ser perfecto, pero nunca va a poder ser perfecto porque este es material. Y el de arriba no es material, es ideal. Es de las ideas. Eso es básicamente la concepción platónica dualista. ¿Sí? En fin. Vamos a dar por terminada la clase hoy, porque me parece que están muy cargados ya, sí, tipo ya. Intensa fue la clase de hoy. Y para la próxima continuamos desde, si alguien puede anotar y me vas a acordar por si es que se me pierde, pero me voy a acordar. Episteme versus doxa, ahí está. Con esa clase, con ese punto empezamos la clase que viene. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué no me sale el...? ¿No? De mi parte, no, profe. Bueno, está bien. Cualquier cosita entonces me avisan, me escriben y nos vamos viendo la clase que viene. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ok. Gracias, profe. Gracias, profe.